Bien, pues bienvenidos aquí a Sugar Creek. Muchísimas gracias por estar con nosotros, sobre todo en este domingo que es tan especial, como ya ustedes lo habrán notado. Estamos celebrando 20 años en los que Dios decidió traer a esta increíble pareja, a nuestro pastor Juan Carlos y la hermana Hazy, para tomar algo que ya estaban haciendo y convertirlo en lo que hoy es. Gracias al pastor que ha invertido estos 20 años de su vida invertir en otros, de invertir y sembrar en cada uno de nosotros. Ahora podemos ver todo esto que es el trabajo, el fruto de su trabajo y el cambio de vida que cada uno de nosotros hemos podido alcanzar gracias a Dios, pero también gracias al trabajo que Él ha tenido. Y es por eso que estamos celebrando no solo 20 años de su ministerio, sino también 20 años de que Sugar Creek en español existe. Y eso, como el pastor bien lo decía, es gracias a la idea que Dios puso en el corazón del pastor Mark de poder tener un ministerio en español. Y ahora estamos siendo el tercer ministerio en español de mayor crecimiento en todo el área de Houston y los alrededores. Y eso es algo que merece un fuerte aplauso también. Y estamos también muy contentos porque estamos en la segunda parte de una serie que hemos estado viendo lo que Jesús dice acerca de Él mismo, los gran yo soy de Jesús. Y la semana pasada habíamos estado viendo acerca de cómo Jesús se representa a Él mismo como el pan que da vida, como aquello que realmente trae sustento a nuestras vidas, aun cuando muchas veces nosotros podemos enfocarnos en otras cosas, pero si realmente hay algo que puede darnos alimento, sustento, la fuente de nuestra fuerza es Jesús. Y hoy estamos en la segunda parte de esta serie de sermones y algo con lo que quiero mencionar, algo con lo que quiero comenzar es esto, que muchas veces nosotros estamos escuchando muchísimas voces a nuestro alrededor. De hecho, vivimos en una sociedad donde constantemente estamos siendo bombardeados por diferentes voces a nuestro alrededor. Tú te despiertas y antes de siquiera poner un pie en el piso, ya has cogido tu teléfono y ya has sido bombardeado por voces que te dicen quién debes de ser, a quién debes de odiar, qué es lo que debes de temer, qué es lo que viene, qué es lo que no viene, qué es lo que podría suceder, cuál es la siguiente enfermedad. Y constantemente estamos siendo bombardeados a través de múltiples voces a lo largo del día y a lo largo de la semana. Y el peligro no es que existan demasiadas voces. El peligro es que esas voces muchas veces suenan lógicas, suenan inteligentes, suenan creíbles. Y cuando nosotros pensamos que una voz es convincente, lo que tendemos a hacer es que bajamos nuestras defensas. Ahora, tú no me vas a dejar mentir. Muchas veces nosotros pensamos que las personas que están a nuestro alrededor son exageradas, son manipuladas, ellos son engañados. Nunca nosotros. Nunca pensamos, la voz que yo estoy escuchando me está engañando. La persona que yo estoy siguiendo, la persona a la que le estoy prestando mi atención, está jugando conmigo o está manipulando mis emociones, mis sentimientos o mis ideas. Nunca lo pensamos de esa manera. Siempre pensamos que son los demás a nuestro alrededor los que están siendo manipulados y engañados. Y ese es el mayor problema que nosotros podemos estar teniendo, porque estamos siendo bombardeados, estamos siendo formados por múltiples voces. Probablemente tú estés escuchando una voz política, quizás una voz social, una voz cultural, la voz de una ideología, o quizás incluso estás escuchando una voz mucho más interna. Quizás la voz de una inseguridad con la que llevas tiempo batallando. Quizás la voz de una herida que te hicieron en el pasado. Quizás una situación que llevas cargando durante mucho tiempo que continúa hablando a tu oído y a tu corazón. Y el problema de todo eso, de las voces que estamos escuchando, es esto: que la voz que estás siguiendo determina la vida que estás viviendo. La voz que tú y yo estamos siguiendo determina la vida que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque las convicciones que tú tienes el día de hoy, las decisiones que tú tomas, todas las cosas en las que tú crees han sido moldeadas. Aún incluso la forma en la que tú y yo vemos a Dios ha sido moldeada por las voces que nosotros escuchamos. Por eso
no importa si nosotros decimos que creemos en Jesús. Tú y yo podemos venir a la iglesia todos los domingos, pero cuando nosotros estamos en un momento de crisis, por ejemplo, cuando estamos en un momento difícil, cuando estamos enojados, cuando estamos llenos de ira, cuando estamos llenos de temor, llenos de ansiedad, cuando estamos tomando decisiones importantes, las decisiones que nosotros tomamos llevan la huella de la voz que nosotros hemos estado escuchando. Así es que más que solamente preguntarnos hoy si creemos en Jesús, la pregunta que debemos de hacernos hoy es: ¿qué voz tiene más influencia sobre ti ahora mismo? ¿Qué voz tiene más influencia sobre ti ahora mismo? Muchos de nosotros estamos escuchando diferentes voces, no estamos escuchando la misma voz. Y antes de llegar al pasaje que vamos a leer hoy, necesitamos entender que el problema de ponerle oído a voces falsas no es algo que solamente vemos en el Nuevo Testamento. Es algo que desde el Antiguo Testamento Dios ya venía confrontando, Dios ya venía advirtiendo y venía hablando a su pueblo. De hecho, en Ezequiel capítulo 34, Dios aborda precisamente este problema. Y mira cómo dice en Ezequiel capítulo 34, versículo 1 en adelante. Dice esto: después recibí este mensaje del Señor: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores, los líderes de Israel. Dales este mensaje de parte del Señor soberano: ¿qué aflicción les espera a ustedes, pastores, que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar a sus rebaños? ¿Acaso los pastores no deben de alimentar a sus ovejas? Ustedes beben la leche, se visten con la lana y matan a los mejores animales, pero dejan que sus rebaños pasen hambre. No han cuidado de las débiles, no se han ocupado de las enfermas, ni han vendado a las heridas. No salieron a buscar a las descarriadas y perdidas, en cambio las gobernaron con mano dura y con crueldad. Dios está hablándole aquí a los líderes de Israel, está hablándole a los pastores, está hablándole a las personas que eran responsables del pueblo. Y Dios está acusándolos fuertemente. Dios les está diciendo: ustedes debían de alimentar a mi pueblo. En cambio, se han alimentado ustedes mismos. Ustedes debían de cuidar a mi pueblo. En cambio, han dejado que mi pueblo perezca. Eso es lo que Dios les está reclamando a ellos. Pero Dios no toma esto de manera liviana. De hecho, todavía hoy nosotros vemos personas que constantemente están haciendo lo mismo que Dios está hablando acá. De hecho, a veces nosotros podemos encontrar voces que se presentan como una guía, que se presentan como alguien que se preocupa por ti. Aún incluso podemos escuchar voces a nuestro alrededor que parecieran ser muy espirituales, que incluso citan la Biblia y no necesariamente están cuidándonos. Y Dios, de nuevo, toma esto de manera muy seria, porque así como estaba sucediendo en el tiempo de Ezequiel, continúa sucediendo el día de hoy. Y Dios les dice esto a ellos en el versículo 10. Esto dice el Señor soberano: ahora me declaro enemigo de esos pastores y los haré responsables de lo que les sucedió a mi rebaño. Les quitaré el derecho de alimentar al rebaño y no dejaré que sigan alimentándose a sí mismos. Rescataré de su boca a mi rebaño y las ovejas ya no serán su presa. Fíjate bien que Dios no dice: bueno, estoy un poquito molesto con ustedes, estoy un poco decepcionado, chicos. Realmente no. Dios es tajante y les dice: yo me haré enemigo de ustedes. Ustedes están descarriando a mi pueblo, han convertido a mi rebaño en presa. Entonces, cuando llegamos a Juan capítulo 10, nos damos cuenta de que Jesús no simplemente está hablando acerca de una historia bonita de ovejas y de pastores. Él está tomando parte de una conversación que Dios ya traía con los líderes, con las voces que estaban descarriando al pueblo desde hace muchísimo tiempo atrás. De hecho, para que tú tengas una idea de lo que está sucediendo en el capítulo 10 de Juan, necesitamos ir al capítulo 9. En el capítulo 9 sucede algo increíble. Jesús sana a una persona que había nacido ciega, a un ciego de nacimiento.
Y después de hacer este milagro tan increíble que cualquiera de nosotros quedaría asombrado, cualquiera de nosotros esperaría de que todo el pueblo se volcaría a adorar a Dios por lo que Dios está haciendo en medio de su pueblo, los líderes religiosos comienzan a cuestionar al hombre. Comienzan a cuestionar al que había recibido el milagro. Y le empiezan a cuestionar que por qué él recibió el milagro, que por qué Jesús tuvo que sanarlo. Y no bastándoles con eso, empiezan a llamar a sus padres. Y empiezan a decirle, ¿es cierto que este nació ciego? Sí. Bueno, pero y entonces los padres se sienten presionados y le dicen, bueno, nosotros no sabemos. No estábamos allí, pregúntenle a él, ya tiene edad para contestar. Y lo que termina sucediendo es que expulsan a este que había recibido ese milagro tan increíble. Y Jesús está confrontando esto, porque aquí es donde sale el problema, el meollo del asunto. Los líderes que debían de convertirse en guías para poder llevar a las personas a Dios estaban sirviendo de obstáculo para alguien que acababa de encontrarse con Dios. Y esto debe de revelarnos a nosotros algo. Jesús confronta a estas personas y nos dice algo que tú y yo necesitamos también entender. Que no toda voz espiritual es espiritualmente segura. No toda voz espiritual es espiritualmente segura. Mira cómo Jesús les dice entonces en el versículo 11 de Juan capítulo 10, después que él acaba de darse cuenta de que este ciego en quien él había obrado el milagro es expulsado. Él les dice esto: les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta con toda seguridad, es un ladrón y un bandido. Jesús utiliza una imagen que para ellos es muy conocida. Él utiliza la imagen de un redil, de un corral. Ahora, un redil era un corral hecho de piedras que tenía un solo acceso donde las ovejas entraban y salían. Y en la noche el pastor metía allí a sus ovejas para que estuvieran seguras. Y lo interesante de esto es que el pastor se acostaba al frente en la parte de la puerta para poder guardar a las ovejas. En otras palabras, el pastor se convertía en una puerta viva para poder proteger a las ovejas. Si tú y yo viéramos algo como eso, veríamos algo quizás parecido a esta imagen. Un pastor en la puerta, en el único acceso que tiene el redil, guardando a las ovejas que no se fueran a extraviar, pero también guardándolas con su propia vida, con su propio cuerpo, de cualquier depredador que quisiera cenarse una oveja. Entonces Jesús les habla acerca de eso. Y Jesús les dice, el que no entra por la puerta seguramente es un bandido y viene a robar. Porque nadie que tiene buenas intenciones entra por la puerta principal, ¿cierto? Cuando tienen malas intenciones, los bandidos, las personas que vienen a robar, por lo general Jesús está diciendo que se cuelan por otra parte del redil. Y Jesús está comparando a los fariseos con estas personas, con este tipo de voces, con estas personas que venían a robar y a destruir. Ahora, cuando nosotros pensamos en los fariseos, probablemente pensamos que eran unas personas muy malas, que eran los villanos de la historia, pero en el tiempo de Jesús era todo lo contrario. En el tiempo de Jesús, los fariseos eran personas muy respetadas. De hecho, si los fariseos vivieran ahora, probablemente habrían escrito libros, tendrían conferencias, harían podcasts. Tú y yo les escucharíamos de buena gana porque veríamos en ellos personas que están tomándose a Dios muy en serio. Veríamos en ellos personas que están caminando con Dios. Admiraríamos la vida de los fariseos. Era como los fariseos eran vistos en este tiempo, pero Jesús les confronta. ¿Por qué? Porque los fariseos tenían mucha religión, pero ya no reconocían el corazón de Dios. Tenían mucha información, pero no tenían un corazón de pastor. Y eso sigue pasando todavía al día de hoy. Todavía nos podemos dar cuenta que no toda voz que menciona a Dios, no toda voz que cita versículos bíblicos necesariamente nos está dirigiendo o acercando más a Jesús.
Probablemente quieran formar tus ideas, probablemente quieran formar tu pensamiento, probablemente quieran manipular tus emociones, pero no nos están acercando más a Dios. No nos están acercando más a Jesús. Y nosotros muchas veces prestamos oído a este tipo de voces y no nos damos cuenta que al final, después de todo, terminamos sintiéndonos usados. De hecho, eso es lo que sucede siempre con las voces falsas, que las voces falsas nunca nos guían, solamente nos utilizan. Las voces falsas no nos guían, nos utilizan. Todos nosotros podemos llegar a escuchar una voz falsa y ninguna de ellas se presenta diciéndonos, oh, yo vengo a destruirte. Ninguna de ellas se presenta de esa manera, porque si se presentara de esa manera, ninguno de nosotros le seguiría, ¿cierto? Pero normalmente comienzan sonando como un consejo, como alguien que está preocupado por ti, como una protección, como algo espiritual. Cada vez que nosotros escuchamos una voz falsa, nos damos cuenta de que empiezan sonando como alguien que se está preocupando por nosotros. Pero poco a poco, a medida que vamos bajando nuestras defensas, a medida que vamos escuchándoles cada vez más, nos damos cuenta que esa misma voz nos va diciendo a quién debemos de odiar, qué es lo que debemos de creer, qué es lo que debemos de hacer, qué es lo que qué debemos de temer, qué nos debe de enojar. Y poco a poco comenzamos a reaccionar, no como normalmente reaccionaríamos, comenzamos a reaccionar como esa voz nos ha hecho que nosotros reaccionemos. Y esto no solamente sucede espiritualmente, esto sucede también en otras áreas de nuestra vida. Probablemente tú y yo estamos reaccionando a una voz política que nos dice a quién debemos de odiar, con quién no debemos de llevarnos, con quién no debemos de relacionarnos. Probablemente estamos reaccionando o estamos escuchando una voz social que nos dice tu identidad está basada en cómo tú te sientes cada día. Si hoy te levantas sintiéndote de una manera, tu identidad es esta. Probablemente estamos reaccionando a la voz de una ideología que nos dice que tú puedes cambiar tu percepción simple y sencillamente por el deseo que a ti te da. Probablemente estamos reaccionando a un influencer que nos está simplemente diciendo las cosas que nosotros queremos escuchar. Y se siente muy bien. Cuando nosotros escuchamos este tipo de voces, se siente como por fin alguien me entiende. Por fin alguien está pensando como yo pienso. Por fin alguien me está dando la razón en todas las cosas que yo he creído todo este tiempo. Y se siente de esa manera y nos sentimos bien porque afirman las cosas que nosotros hemos pensado, afirman las ideas que nosotros hemos tenido. Pero lo único que están haciendo es dándonos lo que nosotros queremos oír. Nunca nos cuestionan, nunca nos preguntan, nunca dudan de lo que nosotros pensamos, solamente validan lo que nosotros pensamos. Y el problema es que entre más una voz valida tus emociones, tus ideas, tu ira, tus resentimientos, entre más una voz valida lo que tú sientes o quieres hacer, más nos acercamos a esa voz. Más creemos que esa voz ya no solamente es familiar, sino que es una voz verdadera. Y poco a poco terminamos siendo engañados. Y el problema no es solamente ser engañados. El problema es que cuando somos engañados es muy fácil salir del engaño. Es muy difícil salir del engaño. De hecho, hay una cita que se le acredita a Mark Twain que él dice esto. Él dice: es más fácil engañar a alguien que convencerlo de que ha sido engañado. Es más fácil engañar a una persona que luego, después, cuando ya tienes cautivo su pensamiento, cuando tienes cautivas sus emociones, cuando tienes cautivas sus ideas, sus convicciones, es muy difícil hacerle ver a esa persona que realmente lo que está pensando, lo que está sintiendo es un engaño. Y es aquí donde nosotros nos damos cuenta que Jesús no solamente nos llama a escuchar cualquier tipo de voz. Él nos llama a hacer algo mucho más fuerte, mucho más profundo. Él nos llama a discernir las voces que estamos escuchando. Y es por eso que Jesús hace el contraste. Porque mientras más conocemos nosotros el corazón del Padre,
más reconocemos la voz del Hijo. Mientras más conocemos el corazón del Padre, más reconocemos o más conocemos la voz del Hijo. Mira cómo Jesús continúa diciendo, haciendo el contraste entre las voces que vienen solamente a destruir, que vienen a intentar introducirse por otro lado, y en cambio, Él comienza a hablar acerca del verdadero pastor. Mira lo que dice en el versículo 2. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su rebaño, su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellos lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido. Al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que él quiso decir. Jesús comienza ya no hablando acerca de las voces falsas, sino comienza a hablar acerca del verdadero pastor, acerca de él mismo. Y la diferencia es clara. El falso pastor, por mucho que nosotros sintamos de que está tomando nuestro lado, el falso pastor solamente entra para robar, para destruir y para desaparecer. Pero Jesús, en cambio, dice que entra para llamar a las ovejas y cuidar a las ovejas. Jesús dice que las ovejas conocen su voz. Él las llama por nombre y ellos lo siguen porque conocen su voz. Ahora, Jesús no dice, si tú te fijas, de que el pastor empuja a las ovejas desde atrás, sino que él se pone al frente y las llama y las ovejas comienzan a seguirlo. Y la oveja reconoce la voz del pastor. ¿Por qué? Porque se ha formado a través de relaciones. La oveja ha tenido que depender muchísimo en todo momento de su pastor. Ha tenido que depender de él en momentos de peligro, donde el pastor ha tenido que defender a las ovejas con su propia vida. Ha tenido que depender del pastor para que él pueda proveer para ellas un buen pasto, una agua que sea buena para tomar. Ha tenido que depender del pastor en los momentos de enfermedad, en los momentos donde no hay nada, en los momentos de vigilia. La relación que tiene la oveja con el pastor ha llevado a que esa relación se convierta en confianza. Y eso es lo que Jesús está tratando de decir. Y eso es lo que tú y yo necesitamos preguntarnos esta tarde. No solamente si nosotros venimos a la iglesia, sino la voz de Jesús se ha vuelto familiar para ti. No estoy hablando acerca de venir cada domingo a la iglesia. No estoy hablando acerca de leer la Biblia cada cierto tiempo. No estoy hablando acerca de estar en un grupo de conexión, que todas esas cosas son importantes. Pero la pregunta que tú y yo necesitamos hacernos es, ¿la voz de Jesús se ha vuelto familiar para ti? ¿Estamos dependiendo de la voz de nuestro pastor en los momentos en los que más lo necesitamos? Porque Jesús está diciendo que la razón por la cual las ovejas siguen al pastor es porque reconocen su voz. ¿Y qué otra forma de reconocer la voz de alguien sino teniendo relación con ese alguien? Hay personas que muchas veces conocemos más rápido la voz del miedo. Conocemos más rápido la voz de una ideología. Conocemos más rápido la voz de nuestro enojo interno, de nuestras heridas internas. Conocemos más rápido, escuchamos más pronto la voz de alguien que la voz de nuestro pastor, que la voz de Jesús. Y es ahí donde podemos correr peligro. Porque cualquier voz que se escucha con el suficiente eco, que se escucha con la suficiente fuerza, puede sentirse como que nos está dirigiendo. Y en realidad lo que está haciendo es simplemente tratar de destruirnos. Por eso Jesús dice algo en Juan capítulo 6, unos capítulos antes. En Juan capítulo 6, versículo 45, Él dice esto: todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él, vienen a mí. Todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él, vienen a Jesús. Jesús lo que está diciendo es que si alguien realmente tiene una relación con el Padre, eventualmente tendrá que venir a Él. Jesús revela quién es Dios. Es por eso de que el Padre envía a las ovejas de su pueblo a Jesús. Por eso muchos rechazaron a Jesús.
Por eso muchos no entendieron lo que Jesús venía a hacer. Por eso muchos estuvieron en contra de Jesús. No porque no tuvieran una religión, sino porque ya se habían desconectado del Padre. Porque ya no reconocían el corazón del Padre. Y es por esa razón que tampoco reconocieron al Padre en Jesús. La pregunta entonces es, ¿la voz de Jesús es familiar para ti? ¿Qué tanto estamos escuchando la voz de Jesús en todas las decisiones que tomamos? Porque Jesús hace una declaración que es la parte central de todo este sermón, la parte central de todo este pasaje. Así de importante es entender a quién nosotros estamos escuchando. Jesús lo dice, que la puerta a la salvación tiene un solo nombre, y ese nombre es Jesús. La puerta a la salvación tiene un solo nombre, y ese nombre es Jesús. Mira cómo Él lo dice en el versículo 7. Entonces les dio la explicación. Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Aquí Jesús dice directamente, yo soy la puerta. No dice, yo soy una de las puertas. No dice, yo soy una forma de entrar. Dice, yo soy la puerta. Soy la única forma de acceso. Soy la única puerta de entrada a la salvación, a la vida y a la seguridad. Y luego continúa diciendo en el versículo 9, vuelve a repetir Jesús y dice, yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. La salvación de la que Jesús está hablando no es una ideología. La salvación de la que Jesús está hablando no es simplemente una identidad religiosa. La salvación que nosotros obtenemos a través de Jesús no la obtenemos por creer que somos buenas personas. La obtenemos a través de Jesús solamente. Él es la única puerta para que nosotros podamos ser salvos. Y cuando habla acerca de encontrar buenos pastos, habla acerca de ese cuidado que Él como pastor tiene por cada uno de aquellos que confían en Él. Pero aquí es donde aparece un problema. Aquí es donde aparece una tensión. Porque si Jesús es la única puerta, si Jesús es el único acceso para que tú y yo podamos ser salvos, entonces no significa que nosotros ponemos las condiciones para ser salvos. No significa que nosotros podemos amoldar a Jesús a la forma que nosotros queremos, aceptando solamente las cosas que queremos de Jesús y rechazando las que no nos parecen. Porque entonces ya no estamos siguiendo a Jesús. Y he allí el problema de muchas personas hoy en día. Que en vez de seguir a Jesús, creamos una versión de Jesús que nos sigue a nosotros. En vez de seguir a Jesús, creamos una versión de Jesús que nos sigue a nosotros. Y todos somos tentados a hacer esto. Todos queremos crear un Jesús que piensa como nosotros, que nunca nos confronta, que siempre está de acuerdo con todo lo que nosotros queremos hacer. Queremos crear una versión de Jesús que siempre aprueba nuestros resentimientos, nuestras guerras santas, que siempre aprueba las cosas que nosotros sabemos que están mal, y eso es peligroso. Porque cuando nosotros amoldamos a Jesús a nuestra forma de ver, entonces ya no estamos siguiendo a Jesús. Estamos siguiendo una apariencia, un espejismo. No lo rechazamos muchas veces directamente. Simplemente tratamos de editarlo. Tratamos de suavizar a Jesús donde nos incomoda. Tratamos de tomar sus palabras al pie de la letra cuando sabemos de que están de acuerdo con nuestras ideas, o muchas veces torcemos lo que Jesús ha dicho cuando tenemos que hacerlo para poder hacer lo que nosotros queramos. Pero Jesús, el verdadero pastor, no viene detrás de nosotros aprobando nuestros caminos. Él va delante de nosotros marcándonos el camino. Jesús no está detrás de nosotros diciéndonos todo lo que estás haciendo está muy bien. Está muy bien que tengas ese resentimiento contra esa persona. Está muy bien que estés cometiendo este pecado. Está muy bien que estés engañando a tu esposa o a tu esposo. Está muy bien que estés tomando cosas que no te pertenecen. Jesús no va detrás de nosotros diciéndonos eso. Él va pidiéndonos al frente, pidiéndonos que sigamos a Él. Es por eso que esta frase es muy importante. Jesús no vino a tomar partido, Él vino
a tomar el control. Jesús no vino a tomar partido de nuestras emociones, de nuestras ideologías. Jesús no vino a tomar partido de las cosas que nosotros estamos pensando o de las cosas que creemos. Él vino a tomar el control de tu vida y de mi vida. Jesús no es algo que nosotros añadimos a nuestra agenda. No es algo que nosotros añadimos a lo que nosotros ya decidimos que vamos a hacer. Jesús se para al frente y dice: ven y sígueme. Deja lo que estás haciendo y sígueme. Deja esa ideología, deja ese resentimiento, deja lo que estás haciendo y sígueme. Eso es lo que Jesús nos dice. Y esto nos confronta a todos. ¿Por qué? Porque Jesús nunca va a tomar parte de aquellos que quieren a un Jesús político, por ejemplo. Jesús nunca va a tomar parte de aquellos que solamente quieren el amor de Jesús, pero no quieren la verdad de Jesús. Jesús nunca va a tomar parte de aquellos que simplemente queremos tomar ciertas cosas que nos caen bien de Jesús y desechar aquellas cosas que no nos parecen. Jesús, como nuestro pastor, Él está hablándonos a nosotros. Él es la voz que nosotros deseamos escuchar. Entonces la pregunta que tú y yo necesitamos hacernos es: en medio de todas las voces que escuchamos, en medio de todas las voces que nos bombardean constantemente, ¿cómo discernimos la voz correcta? ¿Cómo discernimos la voz correcta? Y hay algunas preguntas que tú y yo podemos hacernos para poder discernir la voz correcta que debemos de escuchar. Y la primera de ellas es esta: ¿la voz que yo estoy escuchando me acerca más a Jesús o más a mí mismo? ¿La voz que tú estás escuchando te acerca más a Jesús o más a mí mismo? Porque muchas voces nos están justificando todo lo que nosotros hacemos. Muchas voces están de acuerdo con todo lo que nosotros hacemos y lo que hacen es acercarnos más a cómo nosotros pensamos que a cómo piensa Jesús. La siguiente es esta: ¿produce en mí frutos espirituales o frutos de la carne? Produce en mí frutos espirituales o frutos de la carne. Porque una voz debemos de evaluarla no solamente por qué tan inteligente se escucha, por qué tan espiritual nos habla, sino por los frutos que quiere producir en nosotros. La siguiente es esta: ¿me lleva a la escritura o solo valida mis opiniones? ¿Me lleva a la escritura o solo valida mis opiniones? No solamente acerca de lo que nosotros creemos. Si no nos confronta, entonces probablemente no sea Dios. Si no nos confronta con lo que nosotros estamos pensando a través de la escritura, entonces probablemente no sea Dios. Es por eso que una de las preguntas más importantes que tú y yo necesitamos aprender a decir es: pruébame eso por la Biblia. Muchas veces nosotros escuchamos a personas que pueden sonar muy espirituales, que pueden utilizar versículos bíblicos, pero nosotros necesitamos preguntar: lo que me estás diciendo, pruébamelo por la Biblia. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Siguiente pregunta es: ¿la voz que yo o tú estás escuchando me confronta a cambiar o solamente me afirma? ¿Me confronta a cambiar o solamente me afirma? Porque te voy a decir una cosa: el pastor no solamente nos afirma, muchas veces nos va a confrontar, muchas veces nos va a lastimar, muchas veces nos va a herir para después sanarnos. Muchas veces va a quitar cosas de nosotros que van a ser dolorosas, pero al final vamos a tener algo mucho mejor. El pastor probablemente va a venir a ti, pero no te va a dejar igual. Otra pregunta es: ¿me lleva a amar más a las personas o a despreciarlas más? ¿Me lleva a amar más a las personas o a despreciarlas más? ¿Por qué? Porque una voz puede sonar muy inteligente, una voz puede sonar muy lógica, pero muchas veces nos lleva a despreciar a las personas. Tú puedes escuchar una voz que suene muy informada, pero fíjate cómo trata a las personas. Fíjate cuál es el nivel de respeto con la que le habla a las personas y te vas a dar cuenta de que probablemente no estás escuchando la voz correcta. Y estas preguntas no solamente nos sirven para poder evaluar un podcast que estás escuchando, un líder religioso, un líder político, un líder social, nos sirven para evaluar qué es lo que nosotros estamos escuchando y a qué le estamos prestando nuestros oídos. ¿Por qué? Porque luego Jesús nos habla de que no solamente es importante esto aquí, sino que es importante también para la eternidad. ¿Por qué?
Porque Jesús lo dice más adelante, que Él vino no simplemente a llevarnos al cielo, Él vino a traer el cielo a nosotros. Jesús no simplemente vino a llevarnos al cielo, Él vino a traer el cielo a nosotros. Mira cómo Él lo continúa diciendo en el versículo 10. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito, dice Jesús, es darle una vida plena y abundante. Ahora, cuando nosotros escuchamos este pasaje, por lo general pensamos, el ladrón vino a robar, matar y destruir, tiene que estar hablando de Satanás. Y sí, Satanás vino a matar, robar y destruir. Pero en este contexto, en este pasaje, Jesús está hablando acerca de las voces falsas. Las voces que muchas veces nosotros estamos escuchando o que están llenando nuestra mente con ideas. Y lo que hacen es robar, matar y destruir. Pero mira lo que dice Jesús. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Una voz falsa te va a llevar a sentirte más ansioso. La voz de Jesús, en cambio, te va a llevar a sentir paz. Una voz falsa te va a llevar a odiar a las personas, a sembrar división. La voz de Jesús te va a llamar al perdón y al amor. Y cada una de las voces que nosotros escuchamos podemos confrontarlas con lo que Jesús nos está diciendo aquí, que Él vino para darnos vida y para darnos una vida en abundancia. En otras palabras, Jesús no solamente quiere llevarnos al cielo, Él quiere hacer una obra del cielo en cada uno de nosotros mientras tú y yo todavía estamos en la tierra. Él quiere cambiar nuestras vidas, quiere transformar nuestros corazones, pero eso solamente funciona cuando nosotros escuchamos su voz. Es por eso que nuevamente debemos de volver a la pregunta que teníamos al inicio. ¿Qué voz está dirigiendo tu vida ahora mismo? ¿Qué voz está dirigiendo tu vida ahora mismo? ¿Qué voz es la que decide cómo reaccionas? ¿Qué voz es la que decide a dónde encuentras tu identidad? ¿Qué voz es la que hemos estado siendo expuestos que no nos están llevando a Jesús? Porque si hay algo que tú y yo necesitamos llevarnos esta tarde, es esto: que no puedes seguir la voz de Jesús mientras sigas aferrado a las voces que compiten con Él. No puedes seguir la voz de Jesús mientras sigas aferrado a las voces que compiten con Él. No puedes seguir claramente a Jesús mientras sigues alimentando las voces que están contradiciendo su verdad. No puedes decir, el Señor es mi pastor, Jesús es mi pastor, pero permitir que otras voces gobiernen tu corazón, tus emociones, tus decisiones. Es por eso que todo esto es importante. Y probablemente tú estás aquí hoy y has estado escuchando voces que sabes que no son las adecuadas. Probablemente estás aquí hoy y todavía no conoces a la voz del buen pastor que es Jesús. Es por eso que terminando este servicio, saliendo por esas puertas, tenemos un lugar que llamamos el Centro de Siguientes Pasos, donde tendremos líderes y pastores dispuestos para orar por ti y ayudarte a tomar esta decisión. Amado Dios y Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos que tú eres el buen pastor. El buen pastor que da su vida por las ovejas. Gracias, Señor, por pastorearnos. Gracias, Señor, por liderarnos. Gracias, Señor, por la relación que podemos tener en ti y la confianza que tenemos en que tú, Señor, ya entregaste tu vida por nosotros. Ayúdanos a escuchar tu voz por encima de todas las voces que nos hablan constantemente. Ayúdanos a escuchar tu voz por encima del ruido, por encima, Señor, de todo lo demás. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.